Hola, para la unidad 3 de la materia Fundamentos de la Comunicación en las Organizaciones, hoy les venimos a exponer cómo la comunicación digital se ha venido transformando en el 2021. Y esto es a partir de varios aspectos como lo son el desarrollo tecnológico, la convergencia mediática y la globalización. A partir de esto, hay varios autores que han argumentado que estos cambios han generado nuevas formas de construir, distribuir e interpretar los mensajes. Varios autores argumentan que esto ha generado cambios en los mensajes y por eso también se han transformado la manera de comunicación entre los medios, los emisores y las diferentes audiencias. A nosotros nos ha parecido súper importante estudiar a Edgar Morin, quien dice que la comunicación digital ya no se puede analizar como la comunicación tradicional de masas, sino de una manera más participativa y fluida. Sin embargo, la comunicación digital se puede ver afectada por la cantidad de información que hay, es decir, tenemos una sobreoferta de la información, que en muchos casos esto dificulta la revisión de los diferentes contenidos y estos fenómenos se han dado por la interactividad, la personalización de contenidos, la convergencia mediática y la aparición de nuevas comunidades digitales. Por eso, Morin menciona que la comunicación digital y sus teorías no deben fragmentarse en disciplinas aisladas, sino que se deben de integrar en una visión más amplia que tenga en cuenta la globalización de todos los fenómenos que mencionemos. Para nosotros ha sido importante analizar los diferentes retos éticos de la comunicación digital, ya que por la globalización o la inmediatez de la información se han habido afectados diferentes públicos, ya sea porque hay demasiada información o incluso porque se ha manipulado esta. En ese sentido, el autor y nosotros enfatizamos en la importancia de que haya una comunicación mediática para formar ciudadanos que entiendan todo el mundo de la comunicación digital. De alguna forma, lo que pasa con Morín aproximadamente en la década de los 70 es que él viene de una serie de disciplinas como la sociología, la filosofía, la antropología, pero también entra en el mundo de lo cinematográfico, empieza a esculcar un poco en el mundo del surrealismo y empieza también a reconocer otras realidades, incluso muy cercanas a las de América Latina, y propone esta teoría del pensamiento complejo que ya tenía un precedente en sus planteamientos teóricos, que era la transversalización. Entonces empieza a reconocer que la mejor forma de entender el mundo no es dividirlo, sino entenderlo en su totalidad y en su complejidad. Lo que empieza a identificar también Morines entonces, durante esa época, pero también unos años más adelante, es que esas estructuras sólidas, por ejemplo, en la teoría de la comunicación de los elementos como el emisor, el mensaje y el receptor, empiezan a ser mucho más amplias, empiezan a tener la posibilidad también de intercambiarse y ya entonces no vemos una comunicación de masas, sino que vemos una comunicación donde los receptores también pueden ser emisores, ¿cierto? Y entonces se plantea como todo este tema de los prosumidores. Bueno, ¿y qué tiene que ver la comunicación digital finalmente a la luz de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin? La comunicación digital se define por una serie de características que han transformado la manera en que se produce y se consume la información. Uno de los cambios más evidentes es la convergencia, que ha permitido la integración de diferentes formatos y plataformas dentro de un mismo entorno digital. Hoy en día, un mismo mensaje puede incluir texto, imagen, video e interacción en redes sociales, lo que genera una experiencia de consumo mucho más dinámica y flexible. Desde la perspectiva del pensamiento complejo de Morin, todas estas características reflejan la interconexión y la dinámica impredecible de la comunicación digital. En lugar de analizar estos fenómenos de manera aislada, es necesario abordarlos como parte de un sistema interdependiente donde cada cambio tecnológico genera efectos en distintos niveles. La comunicación digital es un claro ejemplo, pues, de esta complejidad. No solo se trata de un cambio tecnológico, sino de un fenómeno que involucra dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas. Comprender su impacto requiere un enfoque que no busque respuestas simples, sino que acepte la incertidumbre y la interdependencia de los distintos factores que la conforman. En este sentido, el pensamiento complejo se convierte en una herramienta fundamental para analizar la comunicación digital en toda su profundidad y dinamismo. Respecto a qué ejemplos podemos dar de organizaciones donde esto se haga evidente, podemos ver
a RTBC, el sistema de medios públicos, que maneja la convergencia de medios en televisión, radio y plataformas digitales, adaptándose a las nuevas dinámicas del consumo de la información. A través de iniciativas como RTBC Play y su presencia en redes sociales, fomenta la interacción con las audiencias y la descentralización de contenidos. La teoría del pensamiento complejo es útil para analizar cómo RTBC integra múltiples disciplinas, comunicación, tecnología, cultura, educación, para garantizar acceso a información de calidad en un entorno de sobreabundancia de datos. Por otro lado, en el sector público podríamos encontrar una empresa como Movistar Colombia, que no solo provee servicios de telecomunicaciones, sino que también facilita la transformación digital con plataformas de contenidos y conectividad. Su papel en la digitalización de la sociedad colombiana implica enfrentar desafíos como la brecha digital, la privacidad de datos y la personalización de contenidos. La interconectividad y la interdependencia de estos factores hacen que el enfoque de Morán sea clave para entender cómo la comunicación digital impacta el acceso a la información, la educación y el consumo mediático. A la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morán se le reconoce un valor enorme a la hora de hacer un análisis integral, holístico de la realidad. Sin embargo, pese a que no hay una teoría opuesta, equivalente a ella, sí se le hacen unas críticas muy puntuales. Por ejemplo, una de las principales es que intentar comprender la realidad en su totalidad puede ser abrumador al punto de que dificulte la toma de decisiones. También algunas personas consideran que es demasiado idealista porque si bien el mundo está interconectado, en muchas situaciones es útil analizar cada parte por separado. Finalmente, aunque se le resalta la importancia de la incertidumbre y la emergencia, pues no ofrece herramientas concretas para gestionarlas, lo que deja un vacío enorme en su aplicabilidad.